Támesis TV, nuestro canal. El siguiente programa es familiar. Puede contener escena de sexo o violencia. Se recomienda a los padres de familia acompañar a los menores de 12 años. Algunos meses después, un grupo de muchachos tenía la idea de pasar un día y una noche en el Cerro de la Torre, anhelo que se realizó el martes 27 de septiembre de 1938, o sea, hace más de 86 años. El lunes 26 hicieron los últimos preparativos y a la mañana siguiente estaba todo listo. La casa de Ramón Martínez fue el lugar de reunión. Como había necesidad de llevar algunas ollas, encerados, víveres, lámparas y otros objetos, fue necesario que llevaran una bestia para el transporte, la que ofreció el señor José Santa, quien emprendió la marcha por el camino del Jardín, mientras por el camino nuevo subieron los siguientes excursionistas: Ramón Martínez, Gregorio Hincapié, Carlos Alzate, Miguel Parra, Rafael Hincapié, Ignacio Naranjo, Jesús María Cardona, Francisco Álvarez Pacheco, Roberto Murillo El Rengo, Toño Echeverri, Heriberto Ramírez, Filemón Morán, Alfonso Jaramillo y Alejandro Patiño. Salieron a las 4:30 de la mañana. Lentamente iban caminando. A sus oídos llegaban, rompiendo la densa niebla que cubría aquellos contornos, el trinar armonioso de las aves mañaneras, el murmullo de las cascadas y el tenue susurro que producían los árboles mecidos por el viento. Cada excursionista llevaba sobre sus espaldas el equipaje necesario, que pesaba más o menos una arroba. Y eran las 6:30 cuando llegaron al cerro. Inmediatamente descargaron el pesado fardo. A Heriberto Ramírez le entregaron las cobijas y ruanas. De la cocina se encargaron Filemón Morán, Carlos Alzate y Miguel Parra. A ellos entregaron la carne y demás provisiones. Filemón pasó todo el día y parte de la noche al pie del fogón. Alzate le ayudaba en estas faenas y servía las comidas. Miguel Parra pelaba las yucas, papas y plátanos. Qué bien lo hicieron todos y con cuánta rapidez, pues a las 7 estuvo el café preparado e inmediatamente empezaron a preparar el desayuno, que consistió en aromático y delicioso chocolate que con mucha gracia y donaire en una olla de cobre batió Carlos Alzate. La abundancia que se veía en aquel rancho podía compararse con la más rica despensa. En el suelo había un montón de verduras de toda clase, coles, cebollas y frutas. En unas varas se puso la carne y el tocino. En un banco de madera se veía un montón de panela y a los lados de esta 2 talegos repletos de arepas, parva, queso y mantequilla. Terminado el desayuno, siguieron trabajando.
Unos traían la madera para fabricar el modelo de estatua que allí se colocaría, otros buscaban la leña, aquellos traían agua, estos aplanaban la pieza para la dormida y la llenaban de helecho. Ramón Martínez, Gregorio Hincapié, Ignacio Naranjo y otros trabajaban la carpintería, mientras Jesús María Cardona se entretenía cocinando una gallina que llevó de su casa aliñada pero cruda. Un ambiente de compañerismo y un deseo de trabajar reinaban allí. La alegría se reflejó en todos los semblantes como brote espontáneo de la satisfacción que abrigaron sus corazones. A las 11 llegó el maestro Hipólito Cárdenas, quien tuvo la calma y paciencia de emprender la marcha solo, con el morral a la espalda, el machete al cinto y la trompeta en la mano, y en su mente llevaría tal vez las notas de una melodía que interpretaría más tarde en compañía de los demás integrantes de la banda que ya se encontraban en el cerro. La alegría que les causó la llegada de Polito se aumentó aún más cuando al poco rato llegaron cabalgando briosos corceles don Carlos Zavala, Joaquín Gómez y Francisco Serna. A la 1 de la tarde se dio la orden de almorzar. Cada uno buscó su plato y se acercó a la olla que exhalaba un olor a cominos y pimienta para que Carlos Alzate lo llenara del bien condimentado sancocho. Semejante era aquel lugar a un campamento de gitanos. Termina el almuerzo y continuó el trabajo. Llega la hora de colocar el modelo de estatua de 6 metros sobre el zarzo que fabricaron como pedestal y que midió 4 metros. Hecha la imagen con ramas y palos y después de un trabajo de toda la tarde lograron colocarla en el pedestal y con gritos celebraron la hazaña cuando eran ya las 5:30 de la tarde. El firmamento comenzó a despejarse y pudieron contemplar el hermoso espectáculo que se divisaba a aquella altura y el suave viento de la tarde refrescaba sus rostros sudorosos. Llegó la hora de la comida, que consistió en un plato de frijoles con tocino, carne frita, rebanadas de plátano, arepas y una taza de café. Muchos se comieron 2 y 3 platos. El Rengo Murillo se comió 4 platos y quedó muy campante. Ignacio Naranjo una bandejada y Francisco Serna recibió un plato de esos que llaman montañeros, repleto hasta los bordes. Todos pregonaban la delicia de esos frisoles y comieron hasta que se les perdió el ombligo. A las 7:30 de la noche se dirigieron a prender las antorchas y los músicos prepararon sus instrumentos para la retreta que les tenían preparada para las 8 de la noche, cuando empezaron también los juegos pirotécnicos con chorrillos y voladores. Qué hermoso espectáculo pudieron observar a esa altura. Terminada esa diversión, se dirigieron al rancho donde don Carlos Zavala empezó a rezar el rosario más largo de sus vidas. Terminado el rezo, algarabía, cuentos y más cuentos, risas, evocaciones, historias, y así transcurrió la mayor parte de la noche, y solo a las 2 o 3 de la mañana pudieron conciliar el sueño, razón por la cual los cogió el día para la alborada. A las 5:30 de la mañana, en bullicioso tropel se dirigieron al banqueo y al son de una marcha se da comienzo a la alborada. Termina esta, volvieron al rancho, tomaron café y emprendieron el viaje a sus casas cuando apenas empezaba a clarear el día. Por allá en el año 1940 terminaron de abrir el ansiado sendero hasta el Morro. En el año 1941 falleció el padre Manuel Salvador Gómez.
El padre Gómez, con su figura señorial, con su personalidad sobresaliente y con su asombrosa actividad apostólica, llenó 24 años de la historia de Támesis y estuvo hasta su muerte, como dije, en el año 1941. Sacerdote de gran tino en el tratamiento de los problemas, su cualidad sobresaliente era la bondad y su lucha más intensa, la de la justicia social. Le correspondió la erección de las parroquias de Palermo y San Pablo en los años 1929 y 1933 respectivamente. Fue testigo de la destrucción del templo parroquial por el terremoto del año 1938 y en el año 1940 dio comienzo a su reconstrucción. Desempeñó durante 24 años el cargo con sobrada diligencia. Su palabra fue en todo momento una formidable fuerza de oposición y de protesta contra el vicio y los abusos de todo género. Su conducta intachable fue siempre un ejemplo poderoso, su reconocida virtud una fuerte coraza que lo defendió de todo ataque y le dio autoridad moral para imponerse. Su sepelio, registrado el 2 de diciembre de 1941, ha sido quizás el más solemne y concurrido de que se tenga conocimiento en el municipio. La personalidad del padre Gómez quedó estampada en la mayoría de sus fieles, de tal manera que para recordarlo permanentemente se le erigió un busto después de su muerte en el Parque Caldas. El miércoles 27 de septiembre de 1943 llegó la imagen al pueblo. La junta que se había constituido autorizó a don Ramón Martínez para contratarla con el notable escultor maestro Jesús María Agudelo, dando como abono a su valor los dineros hasta entonces recolectados. El costo final de la imagen fue de 1.200 pesos. Fue traída en tren hasta la estación Jericó y de allí en varios camiones hasta Támesis, en grandes bloques de cemento que pesaban 188 arrobas y 20 libras. Fue colocada en el atrio de la iglesia, permaneciendo allí por espacio de un año mientras continuaban las colectas para los gastos de llevarla hasta el cerro. Y fue en ese momento que pensaron en la construcción del pedestal para colocar la imagen, y el mismo señor Martínez, por medio de convites y limosnas, se encargó de hacerlo. Se iniciaron los trabajos el 3 de agosto de 1944. Dentro de las mayores dificultades que tuvieron fue la subida de materiales necesarios para construirlo. Por eso fue indispensable el aporte de personas que tenían bueyes y mulas para subir la arena, el cemento y los ladrillos necesarios. Sea este el momento para mencionar un hecho muy triste ocurrido mientras se construía el pedestal para la imagen de Cristo Rey. A 5 metros del monumento se corta la roca vertical y daba escalofrío acercarse hasta el borde, pues la mirada se perdía en el abismo. De allí se desprendió Martín Velázquez, conocido en el pueblo como Maito, carpintero de 28 años y que estaba próximo a contraer matrimonio. En el primer bote voló 60 metros y en el rebote contra la peña más de 200 metros. Difícil fue su rescate.
El pedestal se terminó de construir finalizando el año 1944 y fue por medio de un convite extraordinario de 455 personas amenizado por la banda Santa Cecilia, dirigido por don Hipólito J. Cárdenas, que fueron llevadas las 26 piezas entre 5 y 10 arrobas cada una, en 2 horas y media hasta el cerro. El domingo 17 de diciembre de 1944, el doctor Rafael J. Mejía Correa, a nombre de la Sociedad de Mejoras Públicas de Támesis, en un acto especial llevado a cabo en el Teatro Municipal, impuso a don Ramón Martínez Mejía la medalla Honor al Mérito en Civismo.
El 18 de abril de 1945 se inauguró solemnemente la imagen de Cristo Rey en ceremonia presidida por el padre Rafael Fernández y en donde estuvo como invitado de honor don Ramón Martínez Mejía, quien por espacio de 9 años consecutivos se entregó a la construcción de este hermoso monumento a Cristo Rey. El programa de inauguración fue el siguiente. Día 17 a las 12 del día fue descubierta la imagen, pólvora y música. A las 6 de la tarde, salve solemne, sermón, pólvora y música. El día 18 a las 4 de la mañana, alborada y música. A las 10 de la mañana, bendición de la imagen y misa solemne por las intenciones y necesidades de todas las personas que con sus donaciones y trabajo personal ayudaron con la obra. Después de la misa, discurso alusivo al acto a cargo del orador especial don Joaquín Gómez López. En el discurso, don Joaquín recordó a todas aquellas personas que desde un principio apoyaron la idea de llevar la imagen de Cristo Rey al cerro. El padre Pastor María Noreña, el padre Manuel S. Gómez, el doctor Rafael J. Mejía, don Ramón Martínez y tantos otros tamesinos quienes con su aporte económico y trabajo personal lo hicieron posible. La edad de 5 años le dije a mi papá que qué bueno colocar un corazón de Jesús en ese cerro. Me contestó que por el lado de la Tierra Fría había entrada allá. Y desde allá surgió la idea mía de que se colocara una imagen de Cristo Rey. Y ya emprendí la obra cuando ya fui un hombre ya casado, ya con obligación. Ya empecé yo a trabajar y en un periódico, El Semanario, hacía una pregunta un señor Patiño, hacía una pregunta. Quisiera el pueblo de Támesis que en el cerro denominado La Torre se colocara la imagen de Cristo Rey. Y entonces contestamos a los 8 días en el mismo semanario, contestamos el padre Pastor María Noreña y mi persona, colocamos que inmediatamente empezaríamos a la obra. Así que ya empecé a abrir camino y hacer convites y hasta hacer camino de herradura por esa montaña. Tiene 4,5 metros y un pedestal de 6 metros compone 10,5 metros. ¿Y ese lo subieron? ¿Cómo hicieron para subirlo hasta arriba? Eran piezas que componían 23 piezas la imagen y hicimos un convite de 455 personas para llevarlo de aquí a allá en piezas, que habían piezas de 18 arrobas que tenían que cargarlo con muchas dificultades, pero allá se llevó en 2 horas y media.
A las 2 de la tarde regreso al pueblo con procesión desde Santa Ana, Te Deum y hora santa en el templo parroquial. Y fue a partir de ese memorable día del año 1945 cuando se volvió costumbre en las familias del pueblo hacer sus frecuentes paseos al morro, en Cuaresma y Semana Santa a hacer el Via Crucis, en vacaciones de mitad y de fin de año a compartir deliciosos fiambres como lo podemos observar en esta fotografía del año 1947 o paseos de compañeros de trabajo como podemos ver en esta fotografía. 4 años después de la bendición de la imagen, el 18 de mayo de 1949, al día siguiente de las presentaciones en el Teatro Lux de Támesis del cantante mexicano Alfonso Ortiz Tirado, a las 11 de la mañana, y después de visitar el hospital, el artista estuvo en la escuela de niños, dirigida en ese entonces por el recordado institutor don Luis Carlos Álvarez, donde cantó varias canciones, entre las que queremos destacar Hacia el Calvario, que el cantante interpretó mirando hacia el Cerro de Cristo Rey y que hizo estremecer y llorar a más de uno de los afortunados asistentes. Señor, mientras tus plantas nazarenas suben hacia la cumbre del Calvario, yo también, cabizbajo y solitario, voy subiendo a la cumbre de mis penas. Redimir los pecadores, cargado con la cruz mártir divino, y yo por un capricho del destino, cargado con la cruz de mis dolores. Siquiera en tu agonía silenciosa tienes a sin igual crucificado una dulce mujer cerca a tu lado, la Inmaculada Madre Dolorosa. Yo que perdí desde que estaba niño, mi santa madre que tan buena era. Contéstame, maestro, cuando muera, ¿quién cerrará mis ojos con cariño? Porque es testigo de los dulces amoríos que está mirando a lo lejos abajo en el caserío.
casas en la colina forman un bello paisaje, y entre brisas cristalinas y un arrullo de cascada, va la hermosa campesina de carita sonrosada. Cual bandada de palomas, tus poetas, tus coronas y tantos hijos amados, cuánto sentimos la dicha de añorar y tiempos pasados. Hoy que brotan 100 jazmines en tu cáliz perfumado. Blanquecinas, incrustadas al follaje, sus casas en la colina forman un bello paisaje, y entre brisas cristalinas y un arrullo de cascada, a la hermosa campesina de carita sonrosada. Asoman por el oriente arreboles mañaneros, tiñendo así de colores las nubes del firmamento. De mi Támesis querido, pedacito de mi alma, en tus lares yo he nacido como el agua del Cardama. Vengo a visitarte, desde lejos te diviso, admirando tus montañas y del verde sus matices. Tu paisaje se engalana con bellos atardeceres, y tu parque por las noches lo adornan bellas mujeres. Rey del cerro que protege la montaña, esperando está la bruma que sube por la mañana. Estarás allí por siempre, oteando en lontananza, a mi pueblo protegiendo, llenándolo de esperanza. Esquicentenario, te canto tierra amada, a tus ríos y arroyuelos con sus hermosas cascadas, a los nietos, a los hijos, con orgullo a los abuelos, que forjaron con sus manos la riqueza de mi pueblo. Hasta aquí el último programa de la serie de 3 que preparamos para ustedes sobre el camino, llevada de la imagen de Cristo Rey al morro y bendición de la misma hace 80 años. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Les habló Carlos Alberto Incapié.
Gracias por acompañarnos. Támesis TV, nuestro canal.